Una tormenta azotaba el pequeño pueblo de Willow Ridge. La lluvia golpeaba el tejado como si el cielo quisiera arrancar de cuajo todos los secretos guardados. Dentro de una cabaña humilde, Emma Langley, viuda y madre, rezaba de rodillas pidiendo una señal. Horas después, un forastero empapado, cubierto de barro y con las botas chamuscadas, tocó a su puerta. Ella le ofreció refugio, sin imaginar que estaba abriendo la puerta no solo a un desconocido, sino también a un nuevo comienzo. ¿Puede una tormenta traer amor en lugar de tragedia? Cuéntanos desde dónde nos escuchas. ¿Y tú? ¿Le darías cobijo al amor, aunque llegara oliendo a humo y lluvia? Willow Ridge, territorio de Colorado, año de 1873. El cielo se desplomaba sobre el pequeño pueblo como si el mismísimo firmamento llorara con rabia. La lluvia, que había comenzado como un leve murmullo a media tarde, ahora golpeaba con furia los tejados de madera, los establos y los senderos polvorientos que serpenteaban entre las colinas. El viento ululaba entre los pinos como un lobo hambriento y cada relámpago iluminaba, por un segundo, el perfil desdibujado de la cabaña solitaria en las afueras de Willow Ridge. Dentro de aquella casa modesta, iluminada apenas por una lámpara de aceite que parpadeaba en la mesa, Emma Langley estaba de rodillas en el suelo de tierra apisonada, las manos juntas, los ojos cerrados con fuerza y la voz apenas un susurro quebrado. «Señor, no soy quien para pedir nada», susurró, con la frente apoyada en los nudillos. «Pero si puedes escucharme esta noche, mándame aunque sea una señal de que no estamos solas». Las lágrimas le corrían por las mejillas sin pausa. El vestido de algodón gris estaba húmedo en los bajos, suelto en la cintura, y el delantal colgaba de un solo lado. Hacía semanas que las cuentas no cuadraban, que la harina escaseaba, que el pan de maíz era más agua que otra cosa. Su pequeña Annabel, de apenas 8 años, dormía en la habitación contigua, abrazada a una muñeca hecha de retazos que ella misma había cosido. Emma no tenía más familia, ni tierra, ni ganado, solo fe, y cada vez menos. El trueno que rugió entonces hizo vibrar la ventana, y Emma alzó la cabeza, sobresaltada. Pero no fue el trueno lo que la puso de pie de golpe. Fue un sonido más improbable aún. 3 golpes urgentes en la puerta principal. Parpadeó, dudó, se secó el rostro con el borde del delantal y se acercó con cautela. Afuera, el aguacero era brutal. ¿Quién demonios estaría allí, a esas horas, en semejante tormenta? «¿Quién es?», preguntó, con una mezcla de temor y firmeza, mientras sus dedos tanteaban la escopeta descargada que colgaba detrás de la puerta. «Por favor», respondió una voz masculina, casi ahogada por el viento. «Necesito ayuda». Emma vaciló. Abrió apenas una rendija y lo vio. Un hombre alto, empapado, cubierto de barro hasta las rodillas, con el sombrero chorreando agua y la cara irreconocible por el lodo y la oscuridad. Sostenía una maleta en una mano y la otra temblaba sobre el pecho. «Mi carruaje se atascó en el arroyo. No alcanzo a ver nada», dijo entre jadeos. «Estoy empapado, perdido y con permiso, muy cerca de morir de frío». Emma lo estudió apenas un instante más y luego abrió la puerta de par en par. «Entre rápido antes que el viento se lleve la casa», ordenó, con su tono firme de mujer que ha sobrevivido demasiado para ser tonta. El hombre entró como un vendaval, tambaleándose, dejando un rastro de agua y barro tras de sí. Cerró la puerta con esfuerzo y por un instante ambos quedaron en silencio, mirándose a través del vapor que comenzaba a emanar de su ropa mojada. «Gracias», dijo él con un hilo de voz. Emma señaló con la barbilla hacia la silla junto al fogón. «Siéntese ahí. Está temblando como un caballo asustado. Le traigo una manta». El extraño obedeció, pero al acercarse demasiado al horno de hierro fundido, que ardía con leña seca, el vapor de sus botas comenzó a subir como una locomotora descompuesta. Dio un paso en falso, resbaló ligeramente, y entonces se oyó un chasquido inquietante. «¡Ay, maldición!», gritó, sacando el pie como si se le hubiera prendido fuego. «¡Mis botas!».
Emma se cubrió la boca con la mano para no reír en su cara. Las suelas comenzaban a despegarse, burbujeando por el calor. Bueno, eso le pasa por secarse como si fuera carne de venado. Me temo que no soy experto en este tipo de protocolos, respondió él, todavía tratando de quitarse las botas chamuscadas sin caerse de espaldas. Ya veo, no es de por aquí, ¿verdad? ¿Lo notó? Ironizó él, dejando caer una bota con un sonido triste y húmedo. Emma no respondió. Le tendió una manta áspera pero limpia, y él se envolvió con torpeza, intentando mantener algo de dignidad. Cuando por fin logró sentarse de nuevo, más cerca del fuego pero con los calcetines humeando, Emma cruzó los brazos. ¿Y cómo se llama el forastero que ha venido a derretir suela a mi fogón? Samuel Redford, ingeniero. Aunque esta noche me siento más como un zapatero arrepentido. Emma soltó una pequeña carcajada, una que hacía semanas no se le escapaba. Y aunque aún lo miraba con desconfianza, había algo en aquel hombre, en su manera torpe de sentarse, en su voz educada empapada de incomodidad, que le resultaba curioso. Yo soy Emma Langley, y mi hija, Annabel, está dormida, así que no me haga hablar en voz alta. Lo prometo. Haré lo posible por no volver a incendiar mi calzado ni su casa. Emma resopló con gracia y se giró para preparar una infusión caliente con lo poco que quedaba de menta seca. Detrás de ella, Samuel se acomodó en la silla, todavía tiritando. Observó el interior de la cabaña, modesto, pero limpio. Las paredes de madera, el crucifijo colgado junto al fogón, las fotos ajadas en marcos torcidos, el olor a leña y pan viejo. Era un mundo al que no pertenecía, y al que, sin embargo, sintió que quería aferrarse por un rato. Y así, mientras la tormenta rugía allá afuera, el destino tomaba asiento junto a ese fuego, cruzando caminos entre una mujer que había dejado de creer en los milagros, y un hombre que jamás los había buscado. Esa noche, el cielo cayó sobre Willow Ridge, y con él, un forastero empapado, una oración respondida, y el primer resplandor de algo que ni Emma ni Samuel sabían cómo nombrar todavía. El amanecer llegó envuelto en una bruma húmeda que se aferraba a los árboles como un suspiro dormido. Afuera, la lluvia había cedido apenas un poco, pero las nubes seguían colgadas del cielo como mantas pesadas, y el barro se había adueñado de los caminos. El campo entero olía a tierra mojada y leña quemada. Dentro de la cabaña, en cambio, el aire estaba tibio y cargado del aroma suave del pan viejo que Emma calentaba sobre el fogón. Llevaba un vestido de franela color pino y el cabello recogido en un moño apretado, sujeto con un pañuelo claro. Movía los codos con la naturalidad de quien ha hecho lo mismo toda la vida. Calentar, remover, dar vuelta, probar. Su mundo eran las cosas sencillas, y en ese mundo no había espacio para lujos, ni para hombres inútiles. No hace falta que se quede aquí parado como espantapájaros en día de mercado, dijo sin mirarlo directamente. Si va a estar bajo mi techo, lo menos que puede hacer es colaborar. Samuel Redford carraspeó, incómodo, ajustándose la camisa prestada que le quedaba un poco corta de mangas y olía a jabón artesanal. Tenía el cabello aún húmedo por la noche anterior y los calcetines algo flojos. ¿Colaborar? ¿Cómo?, preguntó, con una mezcla de humildad y terror. Pues empiece por encender el café. Agua, cazo, fuego, no tiene mucha ciencia, respondió Emma mientras amasaba con energía. Samuel asintió como si se tratara de un tratado diplomático. Se acercó a la alacena, sacó el cazo de cobre y lo llenó con agua del balde. Luego lo puso con cuidado sobre el fogón. Hasta ahí, todo parecía marchar bien. Hasta que, con aire de victoria, vertió el café molido dentro del agua fría. Emma giró lentamente, lo observó y parpadeó 2 veces. ¿Y eso? ¿Café? ¿No era eso lo que me pidió? Agua y café. Ajá. Pero primero se hierve el agua. Después se cuela. No se hace sopa de café, señor Redford. Samuel frunció el ceño. Luego se echó a reír de sí mismo con una sinceridad que desarmó la tensión. A veces olvido que no todo viene servido en bandeja de plata, admitió removiendo el sopa café con una cuchara de palo. Emma negó con la cabeza, intentando no sonreír, pero falló.
Era difícil no hacerlo ante esa mezcla de gallardía arruinada y torpeza elegante. En ese momento, Annabel apareció en la puerta de su cuarto, con el cabello alborotado y arrastrando su muñeca de trapo. Llevaba una bata remendada y los pies descalzos. «Mamá, ¿por qué huele raro?» «Porque el señor Redford está haciendo café a su manera», respondió Emma, seca. «¿Así lo hacen en la ciudad?» Samuel se giró y saludó con una reverencia teatral, exagerando el gesto como un actor. «Buenos días, señorita Annabel. En la ciudad no nos dejan tocar nada, así que esto es toda una aventura para mí». La niña lo miró con ojos brillantes y soltó una risita. Después se acercó a su madre y susurró en voz alta. «Me cae bien». Emma, sorprendida, fingió no oír y se concentró en salvar lo que quedaba del desayuno. Mientras tanto, Samuel intentaba colaborar de nuevo, esta vez barriendo. Tomó la escoba y comenzó con decisión, aunque pronto fue evidente que tenía el talento de un borrego en patines. Barría solo en línea recta, ignorando completamente las esquinas, y cada vez que levantaba la escoba, dejaba atrás montoncitos tímidos de polvo que no llegaban jamás a la pala. «Dios mío», murmuró Emma, observando desde la puerta con los brazos cruzados. «Si ve pasar un grano de maíz, salúdelo, porque no lo va a atrapar. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo, solo que la escoba no coopera. La escoba no tiene la culpa de que no sepa barrer. Es cierto, ella y yo estamos en proceso de conocernos». Annabel se reía sin disimulo desde su silla, con la muñeca apoyada en las rodillas. Samuel le guiñó un ojo y, tras un segundo de silencio, se le ocurrió una idea brillante para redimirse. «¿Qué tal si saco leche para acompañar el pan?», propuso con entusiasmo. Emma levantó una ceja, desconfiando. «¿Sabe ordeñar?». «No, pero ¿qué tan difícil puede ser? Usted solo diga dónde está la vaca». Emma señaló hacia afuera con el pulgar. «En el establo. Tercera puerta. Cuidado que está nerviosa con la tormenta». Samuel asintió, resuelto. Se calzó unas botas demasiado grandes y salió bajo la lluvia ligera con una jarra de vidrio entre las manos, como si fuera a servir limonada. Emma lo siguió con la mirada, incrédula. Un minuto después, lo oyó gritar. «Emma, esta vaca no coopera, no me mira bien». Ella salió al porche, cubriéndose con un mantón. Lo vio forcejeando con el banco, intentando colocarse debajo de la vaca mientras ésta lo miraba como si le perdiera el respeto. Y allí estaba él, intentando ordeñar con ambas manos mientras la jarra de vidrio resbalaba peligrosamente entre sus rodillas. «No use esa jarra, va a romperla». Demasiado tarde. Un mugido, un zapatazo, y el vidrio hecho trizas en el barro. Samuel regresó con las manos vacías, el sombrero torcido y un hilo de leche en la bota. Emma se cubrió la cara para no estallar en carcajadas, pero no lo logró. Annabel dio palmadas en la mesa, riendo a carcajada limpia. «De acuerdo», dijo Samuel resignado. «Ganó la vaca». Ya más calmada, Emma entró a la despensa, trajo una botella con lo último de la leche que había guardado y la puso sobre la mesa sin mirarlo. «Siéntese, ha ganado su desayuno a pulso». «Gracias. No sé si estoy más hambriento o humillado. Ambas cosas alimentan». Mientras comían, Samuel observó con discreción la muñeca vieja de Annabel. El brazo derecho colgaba a medio hilo, la cabeza ladeada y uno de los botones de los ojos había desaparecido. «¿Tiene nombre?», preguntó señalándola. «Se llama Margarita, es mi mejor amiga. Mamá dice que la hicimos con retazos del vestido de la abuela». Samuel la tomó con delicadeza. «¿Te molestaría si trato de arreglarla un poco?». Annabel abrió los ojos sorprendida. «¿Sabe coser?». «No, pero puedo intentarlo con aguja, hilo y mucha fe». Emma lo miró desde la alacena, en silencio. No dijo nada. Solo le tendió una cajita con agujas y carretes. Samuel se sentó con Margarita en el regazo y comenzó la operación quirúrgica más torpe de la historia. Enhebró la aguja después de varios intentos fallidos. Se pinchó el dedo 3 veces y murmuró tantas maldiciones contenidas que Annabel se carcajeaba sin parar. Cuando terminó, el brazo quedó ligeramente más corto, el botón del ojo mal colocado, pero la muñeca sonreía como si hubiera revivido. «No es perfecta», dijo él entregándosela a la niña, «pero tiene más personalidad que antes». «Me encanta, gracias, señor Redford».
Emma se volvió disimulando la sonrisa y murmuró para sí: no sabe hacer café, ni barrer, ni ordeñar, pero remienda muñecas. Quizá no está tan perdido. Esa tarde, mientras la lluvia regresaba con mansedumbre, Emma recogía los trastos y barría de verdad lo que Samuel había dejado a medias. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña no parecía tan silenciosa, ni tan sola, y aunque ella no lo admitiría todavía, algo en su interior comenzaba a cambiar. Como si la presencia de ese forastero torpe y encantador empezara a llenar un espacio que había permanecido vacío desde hacía demasiado. La tormenta no se había ido del todo, pero el aire dentro de la casa era un poco más cálido, y esa noche, mientras Samuel dormía en el camastro cubierto de mantas, con los pies colgando fuera del colchón, Emma lo miró desde la puerta con un suspiro que no era de fastidio, sino de cierta ternura que no comprendía del todo. Quizá no era la lluvia lo que estaba empapando su vida. Quizá era algo más inesperado y más profundo. La lluvia no daba tregua. El cielo, todavía encapotado, parecía decidido a convertir el valle entero en una laguna permanente. Las gallinas del corral apenas se asomaban de sus refugios, y los caballos del establo relinchaban cada tanto, inquietos por el retumbar constante de los truenos lejanos. En Willow Ridge, los caminos estaban anegados y el barro se pegaba a las botas como una promesa de eternidad. En la cabaña de los Langley, el reloj de pared marcaba poco después de las 8 de la mañana, cuando Emma, con el cabello aún húmedo por el vapor del agua caliente que acababa de usar, se plantó con firmeza frente a Samuel Redford, que acababa de bajar de la buhardilla con el cabello revuelto y una camisa a medio abotonar. «Deténgase ahí mismo», ordenó ella, alzando la mano como si espantara a una gallina descarriada. Samuel se quedó congelado en el último peldaño, desconcertado. ¿Hice algo mal, otra vez? ¿Sí? Bajó sin camisa puesta del todo, y eso en esta casa no se permite. Él parpadeó, confuso, y miró su pecho apenas visible entre los botones abiertos. «Pero solo es el cuello». «Exactamente, y por ahí comienzan las tragedias», replicó Emma sin mover un músculo. Annabel, que desayunaba en la mesa con una taza de avena tibia, se rió tras la cuchara. «Mamá dice que los hombres sin camisa solo traen problemas». Samuel se acomodó el cuello con torpeza y bajó los escalones con paso contenido. «Entonces creo que necesito conocer las normas completas de este establecimiento», dijo, en tono amable, mientras se servía un poco de café. Emma lo miró de reojo. Llevaba el delantal bien ajustado y las mangas recogidas hasta los codos. Se secó las manos con un paño de lino y se apoyó en la alacena, como quien se dispone a poner orden en un salón de baile. «Muy bien. Regla número 1. Nada de andar medio vestido por la casa, por respeto a mi hija y a mí». «Comprendido», asintió Samuel, inclinando la cabeza como si firmara un tratado de paz. Regla número 2. No se habla de negocios, contratos, ni de cuánto cuesta cada cosa. Aquí lo que importa no se mide en centavos. Eso me dolerá un poco, pero lo intentaré. Regla número 3. Emma hizo una pausa deliberada. Nada de miradas prolongadas. Samuel alzó una ceja, divertido. ¿Miradas prolongadas? Eso, las que duran más de lo normal, las que incomodan, las que hacen que una mujer se sonroje sin querer. Samuel la observó con una sonrisa apenas disimulada. Emma giró sobre sus talones con brusquedad. Y esa mirada que está usando ahora también entra en la lista. Le advierto. Tendré mucho cuidado, señora Langley. Lo dudo, señor Redford, pero por lo menos lo sabrá. Mientras Annabel reía como si estuviera viendo una obra de teatro, Emma volvió a la cocina, y Samuel se acercó con su taza de café. La lluvia golpeaba suave sobre el tejado, y dentro, el calor del fuego y el aroma de pan tostado daban la ilusión de que todo estaba en paz. Pero la paz, en esa casa, duraba lo mismo que una gallina en una boda. ¿Puedo hacer algo útil hoy?, preguntó Samuel con tono esperanzado. Emma lo miró sin responder de inmediato. Lo evaluó con los ojos, como si se tratara de un caballo que está por ser vendido en la feria. Puede ayudar con la lavandería, pero no toque la ropa de Annabel. Lavandería, perfecto, agua, jabón, eso lo puedo manejar. Una hora después, Samuel se encontraba en el patio trasero, arremangado hasta los codos,
lavando ropa en una tina de madera. La lluvia había amainado lo justo para permitir algo de actividad, y Emma observaba desde la puerta mientras pelaba papas. El espectáculo era digno de un poema. Samuel metía la ropa, frotaba con entusiasmo y la enjuagaba con movimientos tan exagerados que más bien parecía estar amasando masa para pan. Luego colgaba cada prenda como si se tratara de banderas de guerra. Todo parecía ir bien, hasta que Emma salió a inspeccionar el progreso. ¿Qué demonios hizo con esa blusa blanca? Samuel, satisfecho de su obra, la levantó orgulloso. Pero en vez de blanca, la prenda era ahora de un rosado dudoso, mezcla de agua y una camisa roja mal enjuagada. Emma le arrancó la blusa de las manos. ¿Usted metió la ropa blanca junto con la roja? No pensé que haría diferencia. No pensó, claro que no pensó. Señor Redford, en esta casa la ropa blanca es sagrada, y ahora mi blusa parece un pañuelo de circo. Samuel bajó la cabeza sinceramente avergonzado. Lo siento, lo compensaré. ¿Tal vez cosiéndole puntillas? Annabel soltó una carcajada desde el alféizar. Ahora sí va a parecer un mantel de picnic. Emma bufó, pero no pudo evitar una sonrisa. Samuel se frotó la nuca, resignado a su humillación. Ya entrada la tarde, y con el patio convertido nuevamente en lodazal, la familia improvisada se refugió dentro. El viento se colaba por las rendijas de las ventanas, y las lámparas de aceite arrojaban una luz ámbar y suave sobre las paredes de madera. Esa noche, Emma no quiso cocinar nada complicado. Abrió el baúl donde guardaba conservas y sacó un frasco de frijoles, pan seco y un pedazo de tocino envuelto en tela encerada. Preparó todo en silencio, mientras Samuel secaba los platos con un trapo que le había quedado atrapado en el cinturón. Cuando se sentaron a cenar, la lluvia volvió a arreciar, y la cabaña pareció recogerse sobre sí misma como una madriguera. Annabel se quedó dormida en la silla antes de terminar la cena. Emma la cargó con dulzura, la llevó a la habitación y la arropó con cuidado. Al volver, encontró a Samuel recogiendo los platos sin hacer ruido. Déjelo, yo lo haré mañana. Quiero ayudar, esta vez sin teñir nada. Emma tomó 2 tazas, las llenó con un poco de té de hierbas y apagó la lámpara de la cocina. Solo quedó encendida la lámpara del centro de la sala, que proyectaba sombras largas sobre la mesa. «Siéntese», dijo ella. Ambos lo hicieron, frente a frente, con las tazas entre las manos. El silencio no era incómodo, sino lleno de cosas no dichas. Samuel la observó, sin romper la regla de miradas prolongadas, pero al borde del abismo. «Gracias», murmuró él. «¿Por el té?» «Por todo. Por no echarme, por la comida, por las reglas, por la paciencia». Emma bajó la vista a su taza. «No lo hice por usted. Lo hice por Annabel». «Lo sé, pero aún así gracias». La lluvia seguía golpeando el techo con su canción repetida. El fuego chispeaba en el fogón. Afuera, el mundo era barro, ramas y oscuridad. Pero allí, en esa pequeña cabaña, la vida tenía otro ritmo. Uno más lento, más cálido, más íntimo. Emma se levantó para apagar la lámpara. Samuel también se puso de pie. Por un momento quedaron demasiado cerca. «Buenas noches, señor Redford», dijo ella apartando la mirada. «Buenas noches, señora Langley», respondió él, con una sonrisa que apenas se insinuaba en la comisura de los labios. Y esa noche, mientras cada uno regresaba a su rincón en la cabaña, lo único que quedó en el aire fue una sensación ligera, como de algo que estaba empezando a florecer sin que nadie se atreviera aún a nombrarlo. La tormenta había amainado al fin, dejando tras de sí un cielo despejado, de un azul tan profundo que parecía una recompensa divina por tantos días de encierro y barro. El sol comenzaba a secar los charcos en el camino que bordeaba Willow Ridge, y los pájaros, valientes otra vez, trinaban entre los sauces y los manzanos. En la cabaña de los Langley, sin embargo, la rutina apenas empezaba a reacomodarse. Emma había pasado la mañana revisando las provisiones, limpiando las herramientas de jardinería y acomodando las sábanas lavadas con esmero. Annabel jugaba en el porche, vestida con su delantal azul descolorido, mientras dibujaba en la tierra figuras que solo ella comprendía. Dentro de la casa,
Samuel se debatía con una cuestión crucial: lavar los platos. Esa mañana, mientras Emma recogía la mesa tras el desayuno, él se puso de pie con una determinación inusitada. «Hoy quiero hacerlo yo». Emma, aún con la servilleta en la mano, lo miró como si acabara de anunciar que iba a construir un ferrocarril en el patio. «¿Hacer qué?» «Lavar los platos, como gesto de gratitud», dijo él, sacando pecho con cierto orgullo. «Ya es hora de que contribuya con algo que no implique teñir ropa o quemar pan». Emma entrecerró los ojos, divertida, y cruzó los brazos. «Muy bien, señor Redford. El fregadero está allá, el jabón al lado, y si rompe algo, lo paga con trabajo». Samuel sonrió, confiado. «No se preocupe, solo necesito instrucciones básicas». «¿Básicas?», replicó ella, mientras se acercaba con las mangas arremangadas. «Muy bien, príncipe de la porcelana. Primero se enjabona con cuidado, luego se enjuaga con agua limpia, y por último se seca con un trapo de algodón. Y por favor, no mezcle la grasa con los utensilios de madera». Él la escuchaba con atención, como un escolar en su primera clase. Tomó el primer plato, lo enjuagó torpemente y comenzó a enjabonarlo. A los pocos segundos, la espuma cubría sus manos y parte del suelo. ¿Cómo se supone que sostenga el plato si todo está tan resbaloso? «Eso se llama agua con jabón, no magia negra», le respondió Emma, aguantándose la risa. Con el ceño fruncido y el delantal mal atado a la cintura, Samuel parecía más un niño jugando a ser adulto que un hombre de mundo. Pero había en su esfuerzo una ternura que no se podía fingir. Emma se le acercó por detrás, tomó sus manos con las suyas y le mostró con movimientos lentos cómo sostener el plato mientras lo giraba en el agua. Así, con firmeza pero sin fuerza, como si fuera un corazón frágil, susurró. Samuel tragó saliva. El calor de sus manos, la cercanía de su cuerpo, el aroma a lavanda de su vestido, todo le resultaba inquietantemente reconfortante. Y cuando sus dedos se rozaron bajo el agua jabonosa, ninguno de los dos se apartó. Emma fue la primera en recuperar la compostura. «No lo haga peor de lo que ya es», dijo, y se alejó para buscar el trapo seco. Pero algo había cambiado. Lo supieron ambos. No se dijeron nada, pero lo supieron. Una hora después, con todos los platos lavados, secos y acomodados, aunque uno de ellos temblaba peligrosamente en la repisa, Samuel se quedó solo en la cocina, intentando sentirse útil. Fue entonces cuando vio la plancha de hierro fundido sobre la estufa. Se acercó, la tomó con cuidado y, sin pensarlo demasiado, colocó una camisa de Annabel sobre la mesa. «Vamos a dejar esta prenda como nueva, señor Redford», murmuró para sí, imitando el tono de Emma. Pero olvidó un detalle fundamental: calentar la plancha. La fricción no hizo más que arrugar la tela aún más, dejando marcas cómicas como olas en una laguna. Emma, que entró justo en ese momento con una canasta de zanahorias del huerto, se quedó en el umbral observando la escena. «¿Qué hace?» «Estoy planchando», respondió él con una sonrisa triunfal. Emma se acercó, tocó la plancha y luego lo miró como si estuviera frente al culpable de todos los pecados de la humanidad. «Está fría». «¿Fría?» «Sí, fría. Como el corazón de una ex-suegra», dijo, y soltó una carcajada que hizo que Annabel, desde el porche, preguntara qué pasaba. Samuel bajó los hombros, derrotado. Al menos la intención era buena. Emma tomó la plancha con cuidado, la colocó sobre la estufa y encendió el fuego. Luego, sin dejar de sonreír, se sentó a su lado. «¿Nunca tuvo que hacer estas cosas antes?» Samuel la miró en silencio. Después de un momento respondió: «Tuve una vida diferente, una esposa que lo hacía todo, criada en ciudad, sin gallinas, ni planchas, ni frijoles cocidos a fuego lento, solo cenas con cubiertos de plata y tardes de ópera». Emma arqueó una ceja. «¿Y qué pasó con esa esposa?» Samuel sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. «Se cansó, se marchó. Vive ahora en San Francisco. Yo le di todo, excepto el tipo de amor que ella necesitaba. Supongo que no supe cómo». Emma no dijo nada. Se limitó a poner la mano sobre la mesa, cerca de la de él. No la tocó. No lo miró con lástima. Solo estuvo allí, presente, como quien entiende sin preguntar demasiado.
El silencio se instaló de nuevo, pero era de esos que calman. La plancha comenzó a emitir un leve silbido, señal de que estaba lista. Emma la tomó con un trapo, colocó la camisa de Annabel en la tabla y con movimientos firmes le devolvió su forma. «No se preocupe», dijo finalmente. «Aquí, si arrugas una camisa, la vuelves a mojar y empiezas de nuevo. Lo importante es no dejar que se apile demasiado la ropa sucia, ni los errores». Samuel la miró, fascinado, no por la habilidad con la plancha, sino por su manera de mirar la vida, por su fuerza, por esa forma tan suya de decir verdades envueltas en frases simples. «Me gusta este lugar», susurró. «No sé por qué, pero me gusta». Emma sonrió con suavidad sin apartar la vista de la camisa. «Será por las reglas». «Tal vez», respondió él. «O tal vez porque por primera vez en años me siento útil, aunque sea mal lavando platos». Y mientras la luz de la tarde se colaba por la ventana, tiñendo la cocina con reflejos dorados, ambos supieron que algo invisible, silencioso, impredecible, incontrolable, empezaba a crecer entre ellos, como las flores silvestres del campo, sin pedir permiso y sin saber si alguien las recogerá. El sol se abrió paso entre los nubarrones persistentes y el barro que envolvía los caminos de Willow Ridge comenzaba a secarse como una promesa de calma tras la tormenta. Emma, con las mangas arremangadas y un cesto de ropa limpia bajo el brazo, respiraba hondo el aroma a tierra húmeda que llegaba desde los campos. Aquella mañana parecía tranquila, hasta que el crujido inconfundible de pasos firmes sobre el porche la hizo girar. «Dios nos ampare», murmuró al ver la silueta redonda y resuelta de doña Hortensia Mae Dunn, avanzando con su bastón de nogal y su enorme sombrero decorado con flores secas. La curandera del pueblo era famosa por sus infusiones milagrosas, sus comentarios sin filtro y su misteriosa habilidad para aparecer justo cuando algo interesante sucedía. A sus 60 y pico años, nunca confirmados, Hortensia no temía a tormentas, caballos desbocados ni corazones rotos. Siempre llevaba consigo una cesta repleta de hierbas y una lengua más afilada que el cuchillo del carnicero. «¿Qué milagro la trae por aquí, doña Hortensia?», preguntó Emma, apretando los labios en una sonrisa prudente. «¿Milagro? Bah, vine porque los rumores vuelan más rápido que las gallinas asustadas. Que si hay un forastero guapo en tu cocina, que si Emma Langley lo tiene trabajando en la huerta, que si ya le puso delantal y todo». Samuel, que en ese instante salía con las botas embarradas y una zanahoria a medio pelar en la mano, se detuvo al ver a la visitante. Su camisa estaba remangada hasta los codos, su cabello aún mojado por un intento fallido de lavado en el abrevadero. «Buenos días, señora», saludó, ofreciendo una sonrisa educada. Hortensia lo miró de arriba abajo, como si evaluara un caballo en plena feria de ganado. Buenos los días, aunque más buenos estarían si usted supiera pelar bien esa zanahoria. ¿Qué clase de hombre no distingue un cuchillo de un machete?», dijo sin pestañear. Emma giró los ojos con resignación. Annabel, mientras tanto, se asomó por la puerta con las trenzas sueltas y una sonrisa llena de picardía. «Mamá se ríe más desde que él está aquí», gritó con la inocencia brutal de los niños. El silencio fue tan breve como una exhalación. Hortensia alzó una ceja y luego soltó una carcajada que hizo estremecer a los gorriones del alero. «Ah, caray, eso sí que no lo esperaba. Mira tú, Emma Langley, que juraba que tu corazón estaba más cerrado que la tienda del tío Glenn en domingo. Y resulta que andas recibiendo hombres con sonrisas». Emma se ruborizó hasta las orejas. Samuel también bajó la mirada, rascándose la nuca. «No es lo que usted cree», intentó explicar Emma, recuperando la compostura. «Solo es un huésped temporal, nada más». «Ajá, y yo soy la reina de Inglaterra», replicó la curandera cruzando los brazos. «Te voy a dar un consejo, muchacha. No te vayas a enredar con un hombre que no sabe ni pelar una papa, por más guapo que esté». Samuel disimuló una sonrisa y dijo en voz baja: «Estoy aprendiendo a pelar papas y a otras cosas también». Hortensia lo escuchó, y aunque no respondió, una chispa burlona se encendió en sus ojos. Dejó la cesta sobre la mesa de madera con un golpe seco.
Aquí te dejo hierbas para el resfriado, aceite de menta para las jaquecas y un poco de té de valeriana. Vas a necesitarlo, porque cuando el corazón empieza a despertar, no hay remedio que lo detenga. Luego, como si nada, se marchó colina abajo, dejando tras de sí un olor a romero y muchas ideas revueltas. Más tarde, Emma intentaba continuar con sus quehaceres, mientras Samuel, entusiasmado por demostrar su utilidad, aceptó la invitación de Annabel para aprender a ordeñar. Lo que ocurrió fue una coreografía desastrosa de risas, tropiezos y un chorro de leche que acabó empapando la camisa de Samuel y salpicando su rostro. ¡Sí se mueve!, exclamó él sorprendido. ¡La vaca se mueve! ¡Claro que se mueve!, rió Annabel. No es una silla, es Clarabel. Emma apareció justo a tiempo para verlo cubierto de espuma blanca, como si hubiera sobrevivido a una tormenta de crema. Intentó mantenerse seria, pero la risa le brotó desde el vientre. De todos los hombres que he conocido, ninguno había sido vencido por una vaca tan tranquila. Samuel, sin perder la dignidad, hizo una reverencia improvisada ante la niña y la madre. Un caballero sabe admitir su derrota con elegancia. La tarde continuó entre carcajadas y olor a pan de maíz recién horneado. Pero no todo fue risas. Al llegar la hora del mandado, Emma debió ir al pueblo a buscar sal y azúcar. Samuel insistió en acompañarla, y fue ahí, entre las miradas curiosas y los cuchicheos de los vecinos, donde se hizo evidente que el asunto ya era de dominio público. «Dicen que lo recogiste como a un perro perdido», soltó un hombre desde el porche de la tienda general, con tono burlón. «¿También le vas a enseñar a disparar o solo a fregar platos?» Emma abrió la boca, dispuesta a responder, pero Samuel la detuvo con un ademán tranquilo. Se acercó al hombre y, sin alzar la voz, dijo con firmeza: «Señor, puede burlarse de mí todo lo que quiera, pero le pido respeto para la señora Langley. No todos los hombres tienen el valor de aceptar ayuda, ni todas las mujeres tienen la generosidad de darla». El silencio cayó como un hachazo entre los presentes. Emma, con el corazón latiendo como un tambor, bajó la mirada con una mezcla de orgullo y pudor. Al regresar a casa, el camino de tierra parecía menos áspero, como si la defensa de Samuel hubiera alisado las piedras del sendero. Aquella noche, mientras Annabel dormía y el viento mecía las ramas del roble junto a la ventana, Emma apagó la lámpara con una sonrisa suave. Afuera, el mundo seguía siendo rudo y lleno de juicios, pero dentro de su pequeña casa había empezado a construirse un refugio, uno donde hasta los forasteros podían encontrar algo más que cobijo, un lugar al que, quizá, algún día podrían llamar hogar. El amanecer se estiraba con pereza sobre las colinas de Willow Ridge. Un aire fresco entraba por la ventana entreabierta de la cocina, llevando consigo el aroma a tierra húmeda y el murmullo de los gallos lejanos. Emma, ya vestida con su delantal azul y el cabello recogido en una trenza baja, removía lentamente la masa de pan de maíz sobre la mesa. Tenía una sensación extraña en el pecho, una inquietud que no sabía explicar. Samuel aún dormía en el cuartito improvisado junto al granero, donde Emma le había cedido una cama sencilla con manta gruesa y lámpara de aceite. Desde hacía días, su presencia en la casa se había vuelto tan cotidiana como el crujir de las tablas al caminar o el silbido del hervidor de agua. Y aunque Emma no lo admitía ni bajo amenaza, esa rutina empezaba a gustarle más de lo razonable. Mientras buscaba el trapo para cubrir la masa, notó que la camisa de Samuel, colgada en la silla desde la noche anterior, tenía algo sobresaliendo del bolsillo interior. La curiosidad la venció. Metió la mano con cuidado y sacó una hoja doblada en 4, con un sello azul y letras firmes. Leyó con el ceño fruncido. La carta, fechada 2 semanas antes, provenía de Silver Creek y estaba firmada por un tal señor F. Kessler. En ella se ofrecía un cargo bien remunerado como supervisor en una obra ferroviaria, comenzando a la brevedad posible. El tono era cordial, pero claro, esperaban su respuesta en los próximos días. Emma sintió un nudo en el estómago. Volvió a doblar la carta con manos temblorosas y la dejó exactamente donde estaba. Intentó continuar con el desayuno,
pero sus pensamientos daban vueltas como un molino en viento fuerte. ¿Por qué no le había contado? ¿Por qué seguía fingiendo interés en su hija, en las gallinas, en el pueblo, si en cualquier momento podía empacar e irse? Cuando Samuel entró minutos después, con el cabello revuelto y una sonrisa adormilada, Emma lo recibió con una expresión que no tenía nada de cordial. «Buenos días», dijo él estirándose. «¿Huele a pan de maíz?» «Huele a secretos», respondió ella sin mirarlo. Samuel se detuvo en seco. «¿Perdón?» «Encontré la carta, Samuel, la de Silver Creek». Él se quedó en silencio. La sonrisa desapareció como si le hubieran apagado la luz interior. Tragó saliva. «Iba a contártelo». «¿Cuándo? ¿Después de ordeñar la vaca o antes de barrer la mitad de la cocina otra vez?» «Emma, no me digas Emma con ese tono», exclamó, girándose por fin para enfrentarlo. «Te abrí las puertas de mi casa, de mi vida, y tú callaste algo así. ¿Acaso todo esto ha sido un pasatiempo mientras decides si te vas o te quedas?» Samuel pasó una mano por el rostro. La tensión en sus ojos hablaba más que cualquier palabra. «No es eso. Esa carta llegó antes de conocerte, antes de esto. Pero la sigues guardando como si estuvieras esperando el tren. ¿Qué significa eso? Significa que no sé qué hacer, que vine huyendo de algo y terminé encontrando otra cosa. Algo que no esperaba», confesó con voz baja, casi rota. «Me ofrecieron esa posición porque creyeron que yo aún era el hombre que firmaba contratos sin mirar atrás. Pero aquí estoy empezando a querer mirar». Emma lo observó, desconcertada. Quería creerle, quería confiar, pero el miedo de sentirse otra vez abandonada, de encariñarse con un hombre de paso, era más fuerte que su deseo. «Eso no es justo», murmuró apartándose. «Ni para mí, ni para Annabel, la niña, que escuchaba desde la escalera con sus trenzas desordenadas y la muñeca remendada bajo el brazo, bajó lentamente y se plantó entre ambos con aire decidido. «Yo no entiendo mucho de cartas», dijo con voz seria, «pero si pelean tanto es porque están enamorados. Así pasa en los cuentos». Emma y Samuel quedaron congelados. Ella se cubrió el rostro con la mano. Él se arrodilló para estar a la altura de la niña. «No quiero lastimar a tu mamá, Annabel, lo juro». «Entonces no lo hagas», respondió la pequeña, encogiéndose de hombros como si la solución fuera tan simple como eso. Samuel se levantó en silencio y salió al patio. Emma, aún con el corazón acelerado, se quedó allí, sola, frente a la masa olvidada y el horno apagado. Se sentía tonta, confundida y sí, dolida. Pero también había algo más, algo tibio, íntimo. El recuerdo de su mirada al defenderla en el pueblo, el roce de sus manos al lavar los platos, la risa compartida cuando fallaba en todo menos en intentarlo. Suspiró, volvió a encender el horno y amasó con más fuerza de la necesaria. Preparó pan de maíz como no lo hacía desde hacía años, con mantequilla derretida y un toque de miel que solía reservar para los días buenos. Cuando estuvo listo, lo puso en una bandeja de barro, junto a una taza de café caliente, y caminó hacia el porche donde Samuel miraba al horizonte con expresión sombría. «¿Creías que iba a dejar que te fueras con el estómago vacío?», dijo ella dejando la bandeja a su lado. Él la miró, con un asomo de sonrisa en los labios. «¿Esto es una tregua? Es un desayuno. Pero si te portas bien, quizás sea una tregua», respondió con la misma ironía dulce que empezaba a volverse su lenguaje compartido. Samuel tomó un trozo de pan, lo mordió y cerró los ojos. «Sabe a perdón». «No exageres». «No exagero. Nunca me habían perdonado con mantequilla y miel». Ambos se miraron durante un largo instante. No era una promesa, ni una confesión, pero era un paso, uno pequeño, torpe y delicioso, como casi todo lo que compartían desde que el cielo cayó sobre Willow Ridge. El sol aún no había alcanzado su punto más alto cuando el humo comenzó a elevarse desde la parte trasera del salón de Willow Ridge. Al principio, fue un hilo discreto que se confundía con el polvo habitual del oeste, pero en cuestión de minutos se convirtió en una humareda espesa que hizo salir corriendo a los pocos clientes de la mañana con las servilletas en la cabeza y las narices tapadas. Samuel, que acababa de llegar al pueblo con un saco de harina sobre el hombro,
intento fallido de colaboración doméstica que terminó en harina sobre su chaqueta, fue el primero en correr hacia la cocina. El grito de la cocinera se escuchaba desde la calle. Una sartén de grasa había caído sobre las brasas y el fuego se esparcía por los estantes de madera. «¡Traigan agua! ¡Y alguien que no tenga miedo de ensuciarse!», vociferó Hortensia desde el umbral, agitando una escoba como si con eso pudiera espantar las llamas. Samuel no esperó instrucciones. Tomó el balde del abrevadero del corral vecino y lo lanzó sin pensar, empapando la mitad de la cocina y también a sí mismo. Luego repitió la acción 2, 3, 4 veces más, hasta que el humo empezó a disiparse y los gritos se convirtieron en toses. Cuando por fin salió al exterior, empapado y tiznado, la multitud del pueblo lo recibió con un murmullo de sorpresa. Algunos hombres quitaron el sombrero. Una mujer le ofreció un trapo. Un niño le aplaudió. Y Hortensia, con su humor cáustico de siempre, soltó: «Si el fuego no logró separarlos, tal vez era una señal divina. O una señal de que este forastero vale más de lo que pensábamos». Samuel sonrió, algo aturdido, pero agradecido. No estaba acostumbrado a la aprobación pública, mucho menos en un lugar donde no había nacido ni crecido. Sin embargo, lo que parecía ser un pequeño triunfo personal, pronto se tornó en tormenta. Para la tarde, ya corrían rumores por cada rincón del pueblo. «Dicen que vive con ella», murmuraba una mujer en la tienda general, mientras pesaba frijoles. «Y con la niña también, como si fuera el padre», respondía otra sin bajar la voz. «Y que duerme bajo el mismo techo, sin casarse», agregaba un tercero con expresión escandalizada, aunque mal disimulaba su curiosidad. Emma, al escuchar los primeros susurros cuando fue al molino por trigo, sintió cómo la sangre le subía a las mejillas. No era una mujer frágil. Había sobrevivido a mucho, pero esa clase de murmuraciones, cargadas de malicia, se pegaban como polvo en la ropa limpia. Regresó a casa sin decir palabra. Anabel la recibió con un dibujo de Samuel cargando baldes con rayitas que simulaban humo detrás. Emma fingió una sonrisa, pero no pudo evitar que su mirada se empañara. «Mamá, ¿te duele algo?» «No, mi amor, solo estoy cansada». La cena fue silenciosa. Samuel notó el cambio en el ambiente. Emma evitaba sus ojos. Sus respuestas eran cortas. Ni siquiera se rió cuando él derramó sal en el pan por accidente. «¿Pasa algo?», preguntó cuando Anabel ya dormía. «El pueblo habla», respondió ella con voz cortante. «¿Y qué dice?» «Lo que quieren decir cuando una mujer vive sola con un hombre que no es su marido. Lo de siempre, lo de antes, lo de nunca cambia». Samuel cerró los ojos un instante, respiró hondo. «Lo lamento, no era mi intención traerte problemas». «Pero los trajiste». «¿Quieres que me vaya?». Emma no respondió de inmediato, luego negó con la cabeza. «No quiero que te vayas, pero tampoco quiero vivir con vergüenza». Al día siguiente, Samuel fue al pueblo temprano. No para comprar nada, no para acompañar a Emma. Fue porque entendía que había cosas que solo podían enfrentarse de frente. Entró al salón con la camisa bien planchada, por él mismo, esta vez, y se dirigió al centro del lugar, donde varios de los vecinos acostumbraban reunirse a comentar lo ajeno. «Sé que muchos tienen algo que decir sobre mi presencia en Willow Ridge», comenzó con voz firme. «Y más aún sobre la señora Langley». El murmullo cesó. «No voy a pedir disculpas por haber sido acogido en su hogar durante una tormenta, ni por quedarme más tiempo del previsto. Pero sí les pido que si tienen algo que decir, me lo digan a mí, no a sus vecinos, no a escondidas, no disfrazado de preocupación moral». Se hizo un silencio espeso. Nadie respondía. Emma Langley me dio techo cuando no tenía dónde caerme muerto. Me alimentó cuando no tenía que comer. Y me devolvió la fe en la humanidad. Para mí, ella y su hija son mi familia, no por la sangre, sino por elección. Al fondo, Hortensia asintió con gesto solemne, como si acabara de escuchar la declaración de un predicador. Una mujer mayor le palmeó el brazo al pasar. Alguien murmuró un «vaya valor». Esa noche, cuando regresó a casa, Emma lo esperaba en el porche con los brazos cruzados y una expresión difícil de descifrar. ¿Fuiste al salón? «Sí». «¿Y qué hiciste?» Dije la verdad.
Ella bajó la mirada, luego alzó el rostro con una mezcla de emoción y rabia contenida. ¿Dijiste que somos tu familia? Porque lo son. Emma caminó hasta él con pasos lentos. Luego, sin previo aviso, lo abrazó. Fue un abrazo torpe, sin aviso, con aroma a madera y a miedo disimulado. Pero fue un abrazo de esos que queman más que un incendio. No me digas eso si no vas a quedarte. Samuel respondió en voz baja, con la boca junto a su cabello. No quiero irme, nunca quise. Y aunque no dijeron más, el silencio de esa noche fue el más cálido que jamás compartieron. El pueblo podía hablar cuanto quisiera, pero en ese rincón de la sierra, bajo las estrellas, dos corazones habían encontrado un idioma sin rumores y sin despedidas. El amanecer llegó con un cielo de un azul impasible, como si el firmamento ignorara por completo la tristeza que flotaba en la atmósfera de la casa Langley. Los pájaros trinaban con entusiasmo, los gallos cantaban sin vergüenza, y hasta el viento parecía más ligero esa mañana. Emma, en cambio, apenas podía sostener la mirada en la maleta que Samuel colocaba junto a la puerta. Habían pasado 3 semanas desde aquella noche bajo las estrellas, desde el abrazo que no necesitó explicaciones. 3 semanas de desayunos compartidos, de silencios cómodos, de Annabel riendo más que nunca. Y ahora, todo eso parecía empaquetado junto a la camisa marrón que Emma había planchado con esmero, como si de alguna forma pudiera dejar su aroma impregnado en la tela. Samuel ató su redonda maleta con una cuerda y la colocó sobre el burro de carga que llevaría hasta la estación de diligencias. «Es solo por un par de semanas», dijo, sin que nadie lo preguntara. «Quieren que supervise la cimentación del nuevo puente antes de que lleguen las lluvias. Nada más». Emma asintió, con los labios apretados. Tenía los brazos cruzados y la espalda erguida, como si la dignidad fuera un abrigo necesario esa mañana. «Será bueno para ti», murmuró, «y para el pueblo. La escuela necesita esa ampliación. Y el pueblo necesita a alguien que sepa sumar sin usar los dedos», añadió él, en un intento torpe de romper la tensión. Emma no rió, pero su mirada se suavizó. Annabel, en cambio, no disimulaba su angustia. «¿Y si no vuelves?», preguntó, tirando del cinturón de su vestido hasta dejarlo torcido. «Voy a volver, chiquita, lo prometo», respondió Samuel, agachándose para quedar a su altura. «Pero mientras esté allá, tú tienes que cuidar de tu mamá, ¿sí?». La niña asintió sin mucho convencimiento. Luego lo abrazó con fuerza, escondiendo la cara en su cuello. «Si le haces llorar, no te lo voy a perdonar», susurró. Samuel se quedó helado un segundo. Después, rió con ese tono grave y cálido que Emma ya había aprendido a reconocer como sincero. «Entendido, orden recibida». Emma lo acompañó hasta el portón. Ninguno de los dos dijo mucho. A esas alturas, las palabras parecían estorbar. «¿Y si no hay tren?», preguntó ella, solo para no despedirse aún. «Entonces me regreso a pie». «¿Y si hay tormenta?». «Me cubro con el poncho que me diste». «¿Y si te pierdes?». «Te escribo para que vengas por mí». Ella bajó la cabeza, sonriendo sin querer, pero en sus ojos había una batalla que perdía en silencio. Samuel se acercó un poco más. «Emma, no digas nada», interrumpió ella levantando la palma. «No quiero promesas dulces que se diluyan con la distancia. Haz lo que tengas que hacer. Vuelve si quieres. Si no, también lo entenderé». Samuel la observó, queriendo decir tantas cosas que le dolía el pecho. Pero al final solo asintió, tomó la maleta y se alejó sin mirar atrás. Tal vez porque si lo hacía, no tendría fuerza para seguir caminando. Desde la ventana, Annabel observaba a su madre con el mentón apoyado en la mano. «¿Lo vas a esperar en la puerta como en los cuentos?», preguntó con voz inocente. Emma sonrió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No lo sé, mi amor. A veces los cuentos también se quedan a medias». Esa noche el silencio fue denso como la harina que alguna vez Samuel esparció por toda la cocina. Emma se quedó mucho tiempo sentada en la mecedora, con una taza de té ya frío entre las manos, mirando la puerta como si fuera a abrirse sola. No lloró, no del todo, pero el corazón le pesaba como plomo. Al otro lado del mapa, Samuel tampoco encontraba paz.
La estación de Silver Creek era un caos de obreros, cables, herramientas y gritos entre el vapor del tren de carga. Se instaló en una pensión modesta y cada noche escribía cartas que no enviaba. Las doblaba con cuidado, las guardaba en la maleta y prometía entregarlas todas cuando regresara. Pensaba en Emma cuando el pan olía a maíz. Pensaba en Annabel cuando escuchaba risas infantiles en la calle. Y en las noches soñaba con los pasos de ambas resonando sobre las tablas viejas de la cocina. Una semana después, la rutina del rancho ya parecía sin alma. Emma regaba las plantas en silencio. Annabel jugaba sola, haciendo dibujitos de trenes y burritos con sombrero. Fue en una de esas mañanas cuando llegó el telegrama. El joven aprendiz del telégrafo, con voz entrecortada, entregó el sobre a Emma con los ojos bajos. Lo enviaron desde Silver Creek, de parte del ingeniero jefe. Emma lo tomó con manos frías, lo abrió despacio, leyó en silencio. Y por primera vez desde que Samuel se fue, se tambaleó. Tuvo que apoyarse contra el marco de la puerta. Annabel dejó caer su muñeca al verla así. «¿Qué pasa, mamá?» Emma tardó en responder. Luego, con voz temblorosa, murmuró. «Dicen que Samuel tuvo un accidente, un descarrilamiento. Está herido». La niña no comprendió del todo, pero entendió el tono. «¿Va a volver?» Emma no respondió. Solo abrazó a su hija con fuerza, como si con eso pudiera espantar el destino. Y mientras el viento del oeste se colaba por las rendijas de la ventana, la casa entera pareció contener el aliento. Porque a veces los adioses no son definitivos, pero tampoco son promesas. Son pausas que duelen, como el espacio entre dos notas de una canción que aún no sabe si será alegre o triste. El primer indicio fue el crujido del portón al abrirse. Luego, el paso arrastrado de unas botas cubiertas de polvo. El sol de la tarde caía de lado sobre la fachada del rancho Langley cuando Emma, de pie en la cocina, escuchó la voz que no esperaba oír tan pronto. ¿Este café aún sabe a quemado? ¿O alguien aprendió a usar el molinillo? Ella giró lentamente, como si temiera que su imaginación le jugara una broma cruel. Pero allí estaba Samuel. Más flaco, más pálido, la levita mal abotonada y la pierna derecha arrastrando. Llevaba la mano izquierda vendada hasta el codo y una expresión que mezclaba alivio y dolor. Emma no dijo una palabra. Lo miró de arriba a abajo como si lo estuviera contando. Luego fue hasta él con pasos firmes y le propinó un manotazo suave en el hombro sano. ¿Te parece gracioso aparecerte así? ¿Sin avisar? ¿Medio muerto? Samuel se encogió de hombros. No estoy medio muerto, solo un poco torcido. ¿Y la carta? ¿Y el telegrama? ¿Y la decencia? Te mandé una carta. El mensajero prometió entregarla. Pues el mensajero seguramente se fue al cielo, porque aquí no llegó nada. Annabel irrumpió entonces como una ráfaga de sol por la sala. «¡Samuel!», gritó, y corrió hacia él, abrazándolo por la cintura con tal fuerza que casi lo tira. «Con cuidado, chiquita, que estoy remendado con alambre de gallinero». Emma lo guió adentro, como quien recoge a un forastero recién caído del tren. No preguntó nada más. No reclamó. Pero sus ojos no se despegaron de su paso cojo ni de la forma en que escondía la mano vendada. Lo instaló en una de las mecedoras y le puso una cobija en las piernas sin decir nada. Luego le sirvió un té con hierbas amargas y lo miró hasta que dio el primer sorbo. «Sabes que esto sabe a demonio, ¿no?», farfulló él con una sonrisa ladeada. «Pues si estás vivo para quejarte, entonces sirve». Emma salió de la sala y se encerró en el granero, donde nadie pudiera verla llorar. Lloró en silencio, con los puños apretados contra el pecho, hasta que la respiración le volvió al cuerpo. Esa noche, Samuel intentó levantarse antes que Emma para preparar el desayuno. Quiso sorprenderla, mostrarle que no solo sabía clavar tablones y arreglar bisagras, sino también calentar tortillas sin incendiar la cocina. Pero olvidó un pequeño detalle. El fogón tenía sus mañas, y él, su torpeza. Cuando Emma bajó, lo encontró soplando desesperadamente sobre una llamarada incipiente y una sartén ennegrecida. «¡Por el amor de Dios, ¿qué hiciste?». Intentaba hacerte pan de maíz. «¿Con aceite de linaza? Eso es para barnizar sillas, no para freír». «Ah, bueno, entonces el sabor iba a ser interesante».
El desayuno fue salvado por Annabel, que apareció descalza, con el cabello revuelto y una flor seca en la mano. ¿Ya somos familia?, preguntó, sentándose a la mesa. Porque mamá dice que tú ya casi vives aquí. Emma escupió un poco del té, ahogada entre risa y sorpresa. ¡Annabel! ¿Qué? No es un secreto. Dormiste aquí antes, y mamá te cuida como si fueras un caballo herido. Eso es amor, ¿no? Samuel miró a Emma. Ella evitó su mirada. La niña, sin saberlo, había puesto palabras en un aire que ya estaba cargado de silencios cómplices. ¿Y tú qué piensas, Emma?, preguntó él en voz baja. Pienso que deberías terminar tu té antes de que se enfríe. Después del desayuno, Samuel se recostó en la hamaca de la galería. El sol apenas filtraba calor entre las hojas de los árboles. Emma lo cubrió con una manta de lana y se sentó a su lado sin hablar. Lo observó dormirse. Fue un sueño ligero, con la respiración entrecortada y el ceño fruncido. Y allí, en ese instante de quietud, Emma lo miró como si lo viera por primera vez. Su rostro tenía líneas nuevas. La barba crecía desordenada y las ojeras dibujaban sombras dulces bajo sus ojos. Con manos temblorosas, le apartó un mechón de cabello de la frente. Sus dedos lo rozaron con una ternura que no necesitaba ser explicada. Lloró, no a mares. Lloró en silencio, como quien riega una flor sin que nadie lo note, porque había algo que dolía y sanaba al mismo tiempo, verlo allí, tan suyo y tan incierto. Al caer la tarde, mientras Emma limpiaba la cocina, Samuel la llamó desde la puerta. «Voy a quedarme, Emma». Ella no se giró, solo frotó el mismo plato por quinta vez. «¿Cómo dices?» «Que voy a quedarme. No solo por la escuela, no solo por la niña, por ti también, pero no te voy a pedir nada, ni promesas, ni respuestas. Solo quería que lo supieras». Emma apretó los labios. «¿Y si no quiero que te quedes?» «Entonces dormiré en el establo hasta que cambies de opinión». Ella lo miró por encima del hombro, con esa sonrisa que aparecía solo cuando quería esconder otra cosa. Amor, esperanza, miedo, pues más te vale que limpies bien el establo, porque no pienso hacerlo yo. Él asintió, como si acabara de firmar el contrato más importante de su vida. Hecho. Y aunque no lo dijo en voz alta, en su corazón ya había una promesa firme como el hierro de las vías que había ayudado a construir. Una promesa que, tarde o temprano, encontraría su forma. Tal vez en una alianza, tal vez en una casa con jardín, o tal vez en una niña que preguntaba sin filtros si el amor ya se había instalado para quedarse. El cielo sobre Willow Creek se vestía de azul puro esa tarde, salpicado apenas por nubes que parecían algodón de feria. El pueblo entero estaba revolucionado. Guirnaldas de tela colgaban entre postes, mesas de madera crujían bajo el peso de pasteles, panes de maíz y jarras de limonada, y el aire olía a canela, tierra húmeda y promesas nuevas. Era el día de la inauguración de la escuela, y nadie quería perdérselo. Emma había pasado la mañana preparando un vestido sencillo, pero con detalles de encaje que ella misma bordó a mano. Se miraba en el espejo con el ceño fruncido y el corazón encogido. No por nervios de la fiesta, sino por algo peor. Samuel le había dicho que quería bailar con ella. ¿Y desde cuándo sabes bailar tú?, le había preguntado esa mañana mientras lavaba la ropa en la batea. «Desde nunca», respondió él, como si dijera que le gustaba el café frío. «Pero quiero aprender. Para ti». Emma había soltado una risa que sonó más a suspiro. Nadie en su sano juicio comenzaba a aprender a bailar horas antes de una fiesta. Pero claro, Samuel no era precisamente un hombre prudente. Era terco, encantador, y tenía ese aire de quien construye puentes con palabras torpes y sonrisas sinceras. La clase de baile improvisada ocurrió en el patio, justo cuando Hortensia llegó con una jarra de té y una mirada inquisitiva. «¿Estás diciendo que quieres bailar esta noche con Emma Langley sin pisarle los pies?», preguntó, con una ceja arqueada. «Eso intento, señora», respondió Samuel, con la humildad de un becerro frente al lazo. «Pues necesitarás más que fe». Y así comenzó el espectáculo.
Annabel se puso un sombrero de paja demasiado grande para su cabeza y tomó a Samuel por las manos. Primero paso grande, luego chiquito, luego giras. No, no, eso fue un zapateado apache, no un vals. Estoy tratando, protestaba él, mientras casi tiraba el farol del porche. Hortensia se reía como si viera una comedia del mismísimo teatro de Nueva Orleans. Por el amor del cielo, muchacho, eso no es bailar, eso es sacudirse como gallo en el lodo. Vas a dejar a Emma con los tobillos torcidos. Pero Samuel no se rendía, porque en su mente, la imagen de Emma bailando con otro era suficiente combustible para aprender aunque fuera a trompicones. Al caer la tarde, la música comenzó a sonar. Un grupo local tocaba con violines y armónica bajo un toldo improvisado. Emma llegó del brazo de Annabel, vestida con su mejor moño y mejillas rosadas. Cuando Samuel la vio, sintió que todo lo aprendido se le deslizaba por los bolsillos. No recordaba si el paso era con el pie izquierdo o con el derecho, ni qué seguía después del giro. Pero sí recordaba que quería hacerla sonreír. ¿Me concede esta pieza?, preguntó, inclinándose con torpeza. Emma lo miró como si dudara entre darle la mano o reírse. Solo si promete no sacarme un moretón. Lo prometo, aunque no puedo asegurar nada sobre los dedos de los pies. El primer minuto fue un desastre. Tropezaron con sus propias sombras. Emma se aferraba a su brazo como si cruzaran un puente colgante. Pero poco a poco, los pasos se alinearon, el ritmo fluyó y las risas los envolvieron. El pueblo, que al principio murmuraba desde las esquinas, comenzó a aplaudir. Incluso Hortensia, con un abanico en la mano y una mirada calculadora, soltó. Si el hombre no sabía bailar, el amor le enseñó. Todo iba bien. Perfecto incluso. Hasta que ocurrió. El carruaje llegó levantando polvo. Era elegante, oscuro, con herrajes brillantes y una escalinata que descendió con gracia medida. Y de él bajó Lidia. Vestía de ciudad. Tacones, corsé entallado, sombrero con velo. Su sola presencia desentonaba con el ambiente festivo de Willow Creek. Caminó con paso seguro hasta el centro de la pista, sin pedir permiso ni anunciarse. Samuel. Emma sintió el nombre como un balde de agua helada. La música se apagó. Los murmullos regresaron, ahora como cuchillos afilados. Samuel soltó la mano de Emma con lentitud. Miró a Lidia como quien ve una sombra del pasado que no esperaba enfrentar tan pronto. Lidia, necesito hablar contigo, es importante. Emma dio un paso atrás, no necesitaba oír más. Vuelvo enseguida, murmuró Samuel, pero ella ya no lo miraba. La conversación fue corta, pero el daño estaba hecho. La exesposa había llegado con una oferta irresistible: dirigir juntos una empresa en expansión, un proyecto de ingeniería ambicioso en el norte. Lo que siempre soñaste, le dijo con voz melosa. Samuel tardó unos segundos en responder. No por duda, sino por pena ajena. Lidia, agradezco que hayas venido, pero yo ya no soy ese hombre. No tengo interés en negocios, ni en ciudades, ni en segundas oportunidades que llegan tarde. Mi lugar está aquí. ¿Aquí? ¿Con una mujer que fríe pan de maíz y vive con las uñas llenas de tierra? Con una mujer que me enseñó a no correr más. Lidia lo miró con lástima, luego con enojo. Dio media vuelta y subió al carruaje con el mentón alto. Cuando Samuel volvió al centro de la fiesta, todos fingieron seguir bailando. Menos Emma. Estaba sentada en un banco, mirando sus zapatos. Si vienes a explicarme algo, no lo hagas, dijo sin mirarlo. Ya entendí todo. ¿Qué entendiste? Que las mujeres como yo no compiten con corsés y terciopelo. Samuel se sentó a su lado. Emma, yo te elijo a ti, con tus moños torcidos, tus dedos con harina y tus bailes a contratiempo. No quiero a nadie más, ni ahora ni nunca. Ella lo miró por fin. Y fue en ese momento, cuando el violín retomó su lamento suave, que los dos se volvieron a levantar. No para bailar, sino para reír, abrazarse y entender, sin decirlo, que esa noche, bajo el cielo de Willow Creek, el pueblo entero los había aceptado. Y Samuel, el hombre que no sabía bailar, dio el paso más firme de su vida. Los truenos llegaron antes que la lluvia. Un retumbar lejano que fue creciendo como advertencia en el horizonte
haciendo vibrar los cristales de las ventanas y estremecer los corazones más firmes. En Willow Ridge, los pobladores corrían a asegurar sus techos, a tapar los pozos, a cubrir a las bestias. Era una de esas tormentas que se anunciaban con aire pesado y nubes color plomo. En la pequeña cabaña de los Langley, Emma cerraba con fuerza cada una de las contraventanas, mientras Samuel ayudaba a mover una banca pesada frente a la puerta. Annabel, sentada sobre una manta cerca del fogón, abrazaba a su muñeca con fuerza. «Mamá, ¿va a ser como la tormenta del otro día?», preguntó la niña. Emma se quedó inmóvil por un momento. Recordó aquella noche, la del primer encuentro, cuando abrió la puerta a un forastero empapado que traía barro en los zapatos y luz en la mirada. «No, mi amor», susurró. «Esta vez estamos preparados». Las horas pasaron con la casa envuelta en sombras, solo iluminada por el resplandor intermitente de los relámpagos y el resoplar del viento que golpeaba los tejados como si quisiera arrancarlos. El techo crujía, las paredes vibraban, y sin embargo, dentro de aquella cocina, todo parecía contenido, tibio y palpitante. Emma preparó café de olla, con canela y clavo, mientras Samuel secaba el suelo que había comenzado a filtrar agua por una rendija. Había en sus movimientos una familiaridad que no necesitaba palabras. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero se miraban, y en esas miradas había historia, promesas, silencios y algo más, algo que pedía ser dicho. Fue durante uno de esos silencios cuando Samuel se acercó. Tenía la camisa arremangada, los pantalones húmedos hasta los tobillos y el cabello despeinado por el esfuerzo. Se quedó frente a ella, con los ojos fijos, y luego, sin decir nada, se arrodilló sobre las losetas frías. Emma se quedó paralizada. «¿Qué estás haciendo?», murmuró. «Lo que debí haber hecho hace mucho», respondió él con voz serena. «No tengo anillos, ni un discurso preparado, pero tengo algo mejor, la certeza de que quiero quedarme a tu lado todos los inviernos que vengan, y también los veranos, los otoños, y hasta los días en que discutamos por cómo se dobla una sábana». Emma dejó la taza en la mesa. Las manos le temblaban. «Samuel». «Emma Langley», continuó él, «¿me harías el honor de casarte conmigo?». Ella lo miró largo rato, y sus ojos, siempre firmes, se llenaron de lágrimas. «Tengo miedo», confesó. «Miedo de perderlo todo otra vez, de volver a sentir ese vacío si te vas, o si la vida decide jugar sucio». Samuel tomó su mano con suavidad. «Yo fui la respuesta a tu oración», dijo, recordándole aquella noche en que lo encontró empapado bajo la tormenta. «¿Y tú cómo sabes lo que pedí?». «Porque tú lo susurraste, y el cielo me empujó hasta tu puerta». Emma sonrió, con las mejillas mojadas por las lágrimas, y en un impulso suave, casi tímido, asintió. «Sí». La tormenta rugió con fuerza una última vez, como si quisiera oponerse, pero después, poco a poco, fue perdiendo vigor. El viento se transformó en suspiro, la lluvia en llovizna, y finalmente, un silencio denso se instaló sobre el tejado. Annabel, que había observado todo sin moverse, se levantó despacio. «¿Entonces, me puedo poner mi vestido bonito mañana?». Emma rió, con la voz quebrada. «Claro que sí, mi vida». Y cuando por fin se asomaron por la ventana, vieron algo inesperado. Entre las nubes aún espesas, un rayo de sol se filtraba con suavidad, y ahí estaba, un arco iris amplio, completo, suspendido en el cielo como si lo hubieran pintado para ellos. Emma lo señaló con la mano temblorosa. «Un arco iris en Willow Ridge. Creo que nunca había visto uno tan claro». «Es porque esta vez», susurró Samuel abrazándola por la espalda, «no solo es una promesa del cielo, también es la nuestra». En la cocina aún quedaban rastros de agua. La leña chispeaba con dificultad, y el aire olía a humedad y café. Pero dentro de sus corazones, todo era cálido, porque el amor, como las tormentas, también limpia, transforma y deja el mundo distinto cuando pasa. Y esa noche, mientras el pueblo dormía exhausto tras enfrentar el temporal, en una cabaña pequeña al pie de las colinas, dos almas encontraron su hogar. No bajo un techo, sino en los brazos del otro.
El sol de la mañana bañaba el jardín trasero de la cabaña Langley con una calidez que parecía bendecir todo lo que tocaba. Las flores silvestres se mecían con la brisa y los listones blancos colgados entre los árboles crujían suavemente, como si aplaudieran en secreto. Los vecinos del pueblo comenzaban a llegar, unos con pasteles caseros, otros con frascos de mermelada y algunos con ramos improvisados de margaritas silvestres. Emma alisaba con las manos su vestido de lino claro, sencillo pero hermoso, con un pequeño bordado hecho por Annabel en el dobladillo. 3 figuras tomadas de la mano. Tenía el cabello recogido en un moño bajo, adornado con pequeñas flores blancas que Annabel había recogido al amanecer. Su mirada, aunque temblorosa, brillaba con una mezcla de emoción y asombro. ¿Estás lista, mamá?, preguntó Annabel, con una sonrisa que le iluminaba todo el rostro. Emma respiró hondo y asintió, mientras la niña corría hacia el fondo del jardín, lista para su papel más importante: lanzar flores. Hortensia May Dunn, con su vestido de domingo color vino y su inseparable Biblia desgastada bajo el brazo, ya esperaba bajo el arco de madera cubierto de bugambilias. A su lado, Samuel lucía un chaleco beige, camisa limpia, botas relucientes y el cabello cuidadosamente peinado, aunque un mechón rebelde seguía escapando a la altura de su frente. Cuando Emma apareció en el umbral, los murmullos del pueblo se apagaron. No por protocolo, sino porque todos sabían que estaban presenciando algo más que una boda. Estaban viendo cómo el amor verdadero se abría paso en medio del polvo, del pasado y de las tormentas. Annabel comenzó a lanzar flores con tanta energía que terminó vaciando toda la canasta en los primeros 4 pasos. La risa de los presentes estalló sin contención, incluida la de Emma, que soltó una carcajada breve y luminosa. Samuel se llevó una mano al pecho, como si ese sonido le llegara directo al alma. Cuando Emma llegó frente a él, Hortensia abrió la Biblia con lentitud. No tengo título de reverenda, pero tengo buen juicio, muchas historias a mis espaldas y fe suficiente para 3 pueblos, dijo, guiñando un ojo. Los presentes rieron con ternura. La ceremonia fue breve, sincera, como todo en Willow Ridge. Hubo risas cuando Samuel, nervioso, se equivocó al repetir una frase. Hubo suspiros cuando Emma lo miró a los ojos y le dijo: «Sí, acepto, con todo lo que eres, y todo lo que no sabes aún que puedes ser». Cuando Hortensia los declaró marido y mujer, hubo un aplauso cerrado, cálido, largo. Pero el momento más emotivo fue cuando Annabel, sin que nadie lo esperara, se acercó y abrazó a ambos. «¿Y ahora cómo me llamo?», preguntó, confundida pero feliz. «Annabel Redford Langley», respondió Samuel con voz firme. «Porque este hogar es tuyo, desde el primer día en que entraste a mi vida con la muñeca rota». Horas después, mientras los vecinos compartían comida, bailaban sobre el pasto y bebían limonada en frascos grandes, Samuel se alejó unos metros con una carpeta de cuero bajo el brazo. Se subió a una banca y llamó la atención del grupo. «Tengo algo que quiero mostrarles». Abrió la carpeta y desenrolló unos papeles. Eran planos. Una estructura sencilla, funcional, con ventanas grandes, estanterías y una sala amplia con mesas. «Esta será la primera biblioteca de Willow Ridge. ¿Y eso lo vas a presentar al ayuntamiento?», preguntó Hortensia, curiosa. «No, lo financiaré yo mismo», respondió Samuel, con una sonrisa orgullosa. El trabajo en Silver Creek fue bien pagado, y no hay mejor inversión que un lugar donde los niños puedan soñar despiertos. Hubo aplausos, vítores y algunos silbidos de alegría. Hortensia alzó su vaso de limonada y gritó: «¡Que viva el hombre que aprendió a amar el polvo y a construir en él!». La tarde se volvió dorada. Emma y Samuel se tomaron de la mano frente al porche. Annabel corría descalza, riendo, con su vestido cubierto de pétalos, y, mientras el sol descendía detrás de los montes, algo en el aire prometía que todo estaría bien. Horas más tarde, ya en la cocina, Emma quitaba horquillas de su cabello cuando oyó risas ahogadas. Al asomarse, vio a Samuel y a Annabel en la pila de lavar. Intentaban fregar los platos, pero algo había salido mal. La espuma salía disparada por todas partes,
y ambos estaban empapados. «Esto no estaba en mis votos», gritó Samuel entre risas. «Pues deberías haber leído la letra pequeña», respondió Emma desde la puerta. Annabel lanzó una bola de espuma al aire y Samuel la atrapó con la cara. Los tres rieron hasta que dolieron las costillas. La noche cayó con el silencio tierno de los días que se recordarán para siempre. En la entrada de la cabaña, un nuevo cartel colgaba, hecho a mano, con letras quemadas en la madera. Langley y Redford, pan, planos y amor. Y aunque las letras eran humildes y la madera aún olía a barniz, en esa frase cabía toda una historia. La de una mujer que volvió a creer, la de un hombre que encontró su lugar y la de una niña que los unió sin saberlo. Porque el amor, cuando llega con botas, barro y pan de maíz, no necesita más que un porche, una promesa y un lugar al que llamar hogar. El otoño había llegado temprano a Willow Ridge aquel año. Las hojas de los álamos se mecían con un color dorado más profundo que de costumbre, como si el tiempo quisiera pintar con nostalgia los caminos que antes eran solo polvo y promesa. La brisa olía a pan recién horneado, a leña ardiendo, y a esos silencios cálidos que solo existen en los lugares donde el amor ha echado raíces. En la entrada de la cabaña Langley, ahora remodelada y ampliada, seguía colgado el cartel: Langley y Redford, pan, planos y amor, aunque ya la madera mostraba grietas y las letras se habían desvanecido en algunos puntos, pero nadie se atrevía a cambiarlo. Era sagrado. Emma salía del horno con un molde humeante de pan de maíz, mientras se limpiaba la frente con el dorso de la mano. El cabello recogido en un moño práctico, la blusa manchada de harina y ese brillo en los ojos que no había perdido con los años. El tiempo, sí, le había dejado sus huellas. Algunas arrugas en las comisuras de los labios, un cansancio dulce en los hombros. Pero su risa seguía sonando como campanas. Y eso, decían en el pueblo, era mérito de Samuel. Él, por su parte, se encontraba en el porche, con un bebé dormido sobre el pecho y un libro de arquitectura abierto a medias. Su barba, ahora salpicada de canas, y el gesto sereno al acariciar la espalda del niño, lo hacían parecer parte del paisaje. Un hombre que había encontrado su lugar y había aprendido a cuidarlo. ¿Se quedó dormido con el capítulo 2 o con el bostezo número 15? Preguntó Emma, saliendo con la bandeja. Con el bostezo mío, respondió Samuel sonriendo. El pequeño Daniel, de apenas 10 meses, era el menor de los 3 hijos que habían tenido después de Annabel. Todos decían que se parecía a Emma, pero con el carácter testarudo de su padre. El segundo, Thomas, ya tenía 6 años y solía esconderse en la biblioteca rural para leer libros ilustrados al revés. Y Annabel, Annabel, ya no era la niña que jugaba con muñecas remendadas. A sus 14 años, había heredado el sentido práctico de Emma y la ternura impulsiva de Samuel. Seguía lanzando flores en cada boda del pueblo, aunque ya con cierta vergüenza disimulada, y ayudaba en la escuela, donde daba clases de lectura a los más pequeños. Nadie olvidaba que ella había sido la primera en decir, con voz alta y clara, que ese forastero era parte de su familia. La sociedad también había cambiado. La biblioteca que Samuel construyó se convirtió en un centro cultural modesto, pero vital. Las mujeres del pueblo comenzaron a reunirse allí para leer, votar en secreto sobre cosas que antes solo discutían los hombres, y a organizar festivales que hacían sonrojar a más de un ranchero conservador. Hortensia, por supuesto, seguía llevando la batuta, con más arrugas y menos paciencia, pero con la misma Biblia desgastada bajo el brazo y una lengua aún más afilada. «Yo dije que ese hombre valía», repetía con orgullo, aunque no supiera pelar una papa, pero no todos los destinos fueron felices. Lidia, la exesposa de Samuel, había regresado a la ciudad tras múltiples fracasos empresariales. Una carta llegó un invierno, escrita con letra temblorosa. Pedía disculpas. Y pedía también saber si alguna vez había sido amada. Emma la leyó en silencio, junto al fuego, y fue ella quien le respondió. No con rencor, sino con compasión. Algunos pierden por ego,
Otros aprenden a amar con las manos manchadas de barro. La cabaña, convertida en hogar lleno de risas y llantos infantiles, seguía siendo el centro de la historia, el lugar donde todo había empezado, con una tormenta, un desconocido empapado y una mujer que ya no creía en los milagros. Una tarde, después de poner a dormir a los niños, Emma y Samuel se sentaron bajo el gran álamo del jardín. Compartían un trozo de pan de maíz y una manta raída. El silencio entre ellos no era ausencia, era plenitud. ¿Te acuerdas cuando me arrodillé durante la tormenta?, dijo él acariciando su mano. Claro que sí, estabas empapado, temblando y con el pantalón roto. Y tú dijiste que tenías miedo de volver a perderlo todo. Emma lo miró con ternura. Y sigo teniéndolo, susurró, porque cuando se tiene tanto, el miedo también crece. Entonces vivamos con ese miedo, respondió Samuel, pero juntos. Y ahí, bajo las ramas doradas, mientras los grillos cantaban y el aroma del pan se colaba por la ventana, se dieron un beso largo, sin apuro, como quien ya no teme a la tormenta. Porque el amor, cuando es verdadero, no se gasta con los años. Se vuelve más profundo, más terco, más dulce. Y aunque nadie lo vio, una niña descalza dejó flores frescas junto al cartel de entrada, como si supiera que el amor también necesita recordatorios. Langley y Redford, pan, planos y amor. Y así, bajo un cielo que seguía prometiendo mañanas nuevas, la historia cerró su círculo, no con un final, sino con un eterno comienzo. Y así, entre pan de maíz, libros viejos y besos bajo la lluvia, descubrimos que el amor verdadero no siempre llega con flores y promesas perfectas. A veces llega empapado, torpe, con olor a leña mojada y sin saber pelar una papa. Pero si llega dispuesto a quedarse, a aprender y a reír contigo, entonces ya vale más que 1000 rosas. La historia de Emma y Samuel nos recuerda que nunca es tarde para abrir la puerta al amor, aunque esté disfrazado de desastre. Que lo cotidiano también puede ser mágico, y que a veces una tormenta es solo el principio de algo hermoso. Que las cicatrices no impiden amar, y que una hija curiosa puede ser el mejor Cupido del oeste. Ahora cuéntanos tú, ¿qué parte de esta historia te llegó al corazón? ¿Con cuál personaje te identificaste más? ¿Y qué habrías hecho tú si un forastero empapado tocara tu puerta en medio de la noche? Si llegaste hasta aquí, escríbenos en los comentarios la palabra arcoíris. Así sabremos que fuiste parte de este viaje de principio a fin y podremos darte las gracias como mereces. Y si esta historia te hizo reír, suspirar o soñar con un amor de película, no te vayas sin ver las otras narraciones que estamos dejando en las tarjetas. Hay más encuentros inesperados, más besos robados, más corazones tercos y sí, más pan de maíz. Gracias por quedarte con nosotros. Te esperamos en la próxima historia, donde el amor nunca pasa de moda y siempre tiene algo nuevo que decir. Porque en este canal, el romance cabalga con el viento.